Nosotros como editorial, además de hacer libros conmemorativos, además de hacer ediciones especiales, también reconocemos a los empresarios que cumplen con los valores y los principios del movimiento y los destacamos, les damos voz en nuestra publicación. ¿Usted qué opina? Qué importante, porque es que la generalización es mala. Sí. Sí, yo cuando fui ministra de Trabajo tuve ocasión de ordenar investigaciones y después imponer unas multas muy sustanciales, por ejemplo, por tercerización laboral ilegal. ¿Qué es eso? Subcontratar la contratación del trabajo de las labores visionales de la empresa. Pero entonces una cosa es hacer pública la empresa que se sanciona, pero mucho mejor hacer pública la que cumple. Y creo que ahí tengo que hacer un mea culpa. Buenos días, amigos de Publicaciones Potencia Mundial de la Vida, amigos de Editorial Progreso Iberoamérica. Nos encontramos aquí en Bogotá, Colombia, con la senadora Clara López Obregón, que nos recibe. Muchísimas gracias, senadora, por recibirnos. No, a usted, muchísimas gracias por la entrevista. Senadora, pues nosotros estamos muy curiosos por su trabajo, por su labor. ¿Podría platicarnos, senadora, cuál es su trabajo acá en el Congreso? Bueno, el trabajo de cualquier senador es preparar proyectos de ley, presentar ponencias de los proyectos de ley que presentan todos los senadores y senadoras, realizar el control político, es decir, llamar a cuentas a los ministros, al gobierno sobre su desempeño y hacer debates en materia de temas sociales, de temas de carácter de interés regional. En fin, es un trabajo bastante envolvente y yo diría que cuando dicen que los senadores o que los congresistas ganan mucho y trabajan poco, yo he descubierto que sí, ganamos mucho pero trabajamos bastante. Eso es, claro, es real, es un trabajo de todo el tiempo. Es de tiempo completo. Y no son solo las sesiones. La gente tiene una impresión de que, no, es que sesionan solo 3 días a la semana. Pero para poder sesionar hay que preparar todo el material que se debate, que se discute. Además, la legislación aquí es muy participativa, a través de mesas técnicas, de audiencias públicas, de escuchar a todos los distintos sectores interesados en el tema, búsqueda de consensos. Entonces el trabajo sí es muy, muy intenso. Qué interesante, senadora. ¿Cómo es su día a día? Se levanta en la mañana, abre los ojos y ¿qué pasa? ¿Cómo comienza? Bueno, yo soy muy madrugadora. Sí. Entonces yo me despierto cuando empiezan a sonar los pajaritos, es como las 5 de la mañana. Wow. Me hago un buen café y me siento a revisar la prensa. Sí. Eso me demorará como unos 45 minutos. Sí. Después de eso me pongo a revisar la documentación del tema del día. Yo salgo de la casa alrededor de las 9 de la mañana. Me vengo al Congreso, a las sesiones de la Comisión Primera, a las sesiones plenarias. A los jueves y viernes atiendo público en las horas de la tarde y el resto del tiempo pues a estudiar, a leer y a trabajar. Y los fines de semana a visitar comunidades en todo el país, porque los senadores en Colombia somos una circunscripción nacional. Entonces, debemos atender todas las comunidades de todo el país y no solamente las de una región en particular. Por supuesto. Senadora, hablemos de desafíos. ¿Qué desafíos están por enfrentarse en este momento acá en Colombia? Yo diría que el desafío principal es la desunión. Sí. Nos hemos fracturado como sociedad, como país, en bandos que parece que no se conocieran el uno al otro y que no pertenecieran a la misma familia. Claro que a veces se dice que las peores peleas son en familia, así estamos nosotros. Y esa desunión contribuye a dos de los grandes temas fundamentales de Colombia. El tema de la falta de seguridad, al tema de la
dificultad para conquistar la paz. Es un tema central en Colombia. A pesar del acuerdo de paz del 2016, estamos casi que retrotrayéndonos a otras épocas en materia de conflicto armado. Sí. Y el segundo, el de profundizar y ampliar la democracia, porque en medio de la discusión, de la polarización, de la confrontación política entre bandos verdaderamente antagónicos, es muy difícil una deliberación pública que genere la capacidad de la convivencia que necesita la democracia. Acuerdos, es fundamental. No sobre todo porque somos diversos, somos distintos, tenemos distintas ideas y hay contradicciones y hay conflicto, pero es la manera de tratarlo, no de una manera democrática, equilibrada y serena, sino con una confrontación que lleva a la violencia. Sí. Senadora, ¿qué podemos decir que se ha cumplido? ¿Qué podemos decir en materia de cumplimientos? ¿Qué podemos hablar en materia de lo logrado en este periodo? Que es poco. 3 años, 4 años, es poco, pero ¿qué podemos decir de lo que sí se ha logrado? Pues mire, lo primero es que lo que usted dice, 3 años es poco y es un viraje frente a una política que lleva instalada en nuestro país y en todos los países del mundo. Esta nueva idea que salió con la globalización del modelo de que el mercado resuelve todo. Sí. Entonces, ese modelo ha generado una serie de problemáticas sociales, no ha cumplido la promesa de generación de empleo, de abundancia para todos, y todo lo contrario, se ha concentrado más y más la riqueza sobre un país que en los años 90 llevaba toda la estela hasta de la colonia de desigualdades estructurales que no se han resuelto en nuestra sociedad. Entonces, claro que 3 años es muy corto. Sí. Pero ha hecho el presidente Petro algo que es muy importante reseñar. Ha cambiado el chip. Ya hoy todos los sectores en Colombia, políticos y sociales, han interiorizado que el cambio es necesario, sí. Que hay que hacer un viraje en la manera como se conduce el país en materia económica, también en materia política, sí. Y desde luego en inclusión social. Yo creo que ese cambio es el que lo alimenta los logros muy importantes en reforma agraria. Se han podido repartir ya 600.000 hectáreas a campesinos sin tierra, campesinos con poca tierra, en cumplimiento del Acuerdo de Paz de La Habana del 2016, que el Estado se comprometió a repartir en 10 años 3 millones de hectáreas a campesinos sin tierra y formalizar otras 7, o sea, para 10 en total. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llegó este gobierno, a pesar de que ya iban 6 años del proceso de paz, creo que no eran más de 30.000 las que se habían adjudicado. Sí. Entonces ahí hay un gran logro que tiene que reforzarse con una aplicación de una política de desarrollo rural integrado que lleve crédito, que lleve insumos, que genere asistencia técnica, canales de distribución, comercialización, en fin, cadenas de valor. Sí. Eso está incipiente y en eso tenemos que trabajar profundamente para que la reforma agraria muestre lo que es. Es que aquí hay 2 modelos que no compiten, sino que se complementan. El modelo de la vía campesina y el modelo de la agricultura comercial, que es principalmente para la exportación, sí. Pero también para el consumo interno. Entonces, ahí tenemos grandes logros y, desde luego, como siempre, grandes desafíos. Sí, por supuesto. Pero hay otros temas fundamentales. Sí. El gobierno se inauguró con una reforma tributaria de proyecciones verdaderamente importantes, porque buscó regresar por las viejas costumbres que teníamos en nuestro país de que fuera redistributivo, tanto el pago de los impuestos como el gasto público. El modelo neoliberal de los últimos 30 años había reducido muchísimo las tasas de tributación de los grandes capitales, de las personas muy acomodadas, y el Estado se había reducido
casi que hasta la inoperancia, especialmente en lo que tenía que ver con la política social. Sí. Entonces, la reforma tributaria hizo un esfuerzo de hacer progresivo el pago de los impuestos, especialmente el impuesto de la renta, reintrodujo el impuesto de patrimonio y generó la reducción de una cantidad de exenciones que se han ido acumulando año tras año, que en el fondo es lo que llaman los economistas, Musgrave y todos los expertos en política fiscal, gasto tributario. Sí. O sea, usted le dice, todo el mundo tiene que pagar el impuesto, pero usted no, porque va a ser algo laudable. Pero pues nadie verifica si es o no laudable, si lo hace o no lo hace. Y ahí está la exención que se convierte por la negativa en un gasto porque hace falta el recurso para cumplir los fines sociales del Estado. Entonces se redujeron enormemente esas exenciones, esas exoneraciones, y se introdujeron temas ambientales de estímulo para combatir el cambio climático y también para combatir ese consumo exagerado de alimentos ultraprocesados que nos han generado esa nueva generación de enfermedades que ya no son contagiosas, sino que son de altísimo costo y que están generando pues, muchos problemas a las personas por la obesidad, el cáncer, los temas cardíacos y demás. Entonces, esa fue una reforma tributaria de mucha proyección. No todas se pudo, pues eso fue muy concertada. No se hizo todo lo que aspiraba el gobierno. Salió una buena fórmula, pero la han venido erosionando. La Corte Constitucional, por ejemplo, en la parte mineroenergética, donde se han puesto pluses, porque tienen mayores ganancias, pues entonces el exceso de ganancias, tener también un plus en la tributación, el pago de no descontar el pago de regalías del impuesto sobre la renta, o sea, es regalar el recurso. Entonces esas cosas las tumbó la Corte Constitucional. Pensamos que tiene que el país regresar a examinar, porque eso no es correcto, que las regalías se deduzcan del impuesto sobre la renta. Llega incluso a que el Estado devuelva más plata de la que pagan las compañías mineras, y eso pues es absolutamente indeseable, inequitativo y no a rigor. Somos el país que menos pone a tributar a las petroleras y a las mineras en el contexto latinoamericano, y me imagino que en el contexto mundial. Sí, senadora. Ahorita hablamos de empleo, generación de empleo, pero eso es un trabajo de equipo. Es un trabajo que se tiene que ver desde la legislatura, la reforma laboral, que en donde se piden pues tratos más justos. Lo hace también el tema ejecutivo, pero los empresarios también juegan ahí. ¿Qué pasa con la sinergia del empresario que sí comparte valores y principios con este movimiento? ¿Qué pasa con el empresario que sí se preocupa por sus colaboradores y que genera una sinergia con este movimiento? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, el empresario, en mi criterio, es la base del desarrollo económico. Pero empresarios hay de muchas categorías y de muchos tamaños. Entonces, aquí hemos casi que olvidado que el pequeñísimo empresario también es empresario. Aquí lo llaman trabajo informal. En vez de abrirle los canales del crédito institucional, estos tienen que acudir a lo que aquí se llama el crédito gota a gota. No sé si ustedes lo conocen, pero es una cosa mafiosa. Sí, lo conocemos. Y tiene la gravedad de que la tasa de interés es extraordinariamente alta, casi que infinita. Imagínense usted poderse ganar la vida pagando el gota a gota. Es una capacidad empresarial impresionante, que si tiene acceso al crédito institucional, pues eso de chiquito se vuelve grande en muy poco tiempo, porque tiene una capacidad empresarial impresionante. Entonces, este gobierno se ha especializado en incorporar esos pequeños y medianos empresarios al crédito institucional bancario, con relativo éxito, no todo el que se quisiera. Se ha generado desafortunadamente una confrontación más de carácter político que económico entre los gremios y el gobierno alrededor, por ejemplo, de la reforma tributaria y más recientemente la reforma laboral.
La reforma laboral está llegando a estándares sin obtenerlos todavía de la OCDE. O sea, no estamos hablando de una reforma laboral que va más allá de lo que es normal y estándar en otros países del mundo, de los cuales nosotros hacemos parte en esa organización, y hay otros países de América Latina, México, Chile, entre otros. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Este es uno de los países más desiguales del continente, que es uno de los más desiguales sobre la Tierra. Sí. Y resulta que a través de la fiscalidad, de los impuestos, no podemos corregir todas las desigualdades, porque la tasa de impuestos sería totalmente brutal y nadie la podría ni la querría pagar. Entonces, esa es la redistribución del ingreso que está normalmente en los textos. Pero hay otra, que es la predistribución. Y la predistribución tiene que ver con los salarios, con las garantías laborales y las prestaciones sociales. Entonces, al hacer una reforma laboral que recupere, porque estas no son cosas nuevas, que recupere legislación laboral antigua, de los años 40, de los años 50, de los gobiernos conservadores de este país, que le garantizaban a los trabajadores estabilidad laboral, prestaciones básicas para mantener a la familia, en fin. Todo eso que hizo la reforma laboral con el contrato a término indefinido, con recuperar las horas de la jornada diurna, porque imagínese usted que aquí era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y en una reforma en el año 2000 se elevó hasta las 10 de la noche. Wow. Entonces tenía que pagar horas extras entre las 6 y las 10 de la noche. Al pasar eso a las 10 de la noche, la gente se quedó sin sus horas extras, pero teniendo que trabajar, descuidar a la familia y tener todo lo que eso implica en materia no solamente de transmisión de valores de los padres a los hijos, sino el descuido, en fin. Entonces, fíjese usted que la política laboral tiene que ver con la familia, pero la gente aquí la tiene cercenada, como si no fuera nada. Y esa predistribución de garantías con salarios adecuados y con garantías laborales, que las hay en todas partes del mundo, aquí se había dejado de lado. Entonces, esta reforma laboral la reasume y se complementa con una política de aumento real en el salario mínimo legal, para aumentar de verdad el nivel de ingreso de las gentes. Todo el mundo se sorprende por el crecimiento económico de Colombia en esta época de tanta conflictividad y dificultad económica internacional, y una buena parte de eso se debe a la política laboral de este gobierno. Entonces, todo tiene sus más y sus menos. El recurso humano no es un costo, es parte de lo que hace que la empresa pueda surgir y crecer. Y eso es lo que se está planteando en esta política laboral, en que el empresario pone, el trabajador pone. Yo estoy seguro que estos trabajadores están siendo mucho más productivos, como dice la teoría económica en materia de trabajo, y desde luego se genera la posibilidad de un crecimiento económico que en ausencia de esa política laboral no estaría existiendo. Sí. Nosotros como editorial, además de hacer libros conmemorativos, además de hacer ediciones especiales, también reconocemos a los empresarios que cumplen con los valores y los principios del movimiento, y los destacamos, les damos voz en nuestra publicación. ¿Usted qué opina? Qué importante, porque es que la generalización es mala. Sí, yo cuando fui ministra de Trabajo tuve ocasión de ordenar investigaciones y después imponer unas multas muy sustanciales, por ejemplo, por tercerización laboral ilegal. ¿Qué es eso? Subcontratar la contratación del trabajo de las labores visionales de la empresa, que además va en contra del Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos y con Canadá. Y fíjese, ¿qué sucede ahí? Que uno piensa que son todas las empresas. No, no son todas las empresas. Entonces, sí, las sanciones tienen que ser públicas. Me regañaban porque las hacía públicas, pero esa es parte del impacto de una sanción. Pero entonces, una cosa es hacer pública la empresa que se sanciona, pero mucho mejor hacer
pública la que cumple. Sí, y creo que ahí tengo que hacer un mea culpa. Sí. Senadora, qué interesante plática estamos teniendo. Sí. Senadora, antes de comenzar la grabación, antes de entrar a cámaras, me platicaba acerca de su apellido, del origen de su apellido. Porque le noté el acento mexicano a usted. Sí, señor. Sí. Pues mire, el Obregón es un apellido español, del norte de España, de Santander, de un pueblito que se llama Cartes. En Cartes había una familia muy antigua, de carácter, de nombre Obregón, y allá hay una torre, ¿sí? Donde está el escudo Obregón y dice: estas almas Obregón tan bellamente adornadas por las batallas ganadas al rey Moro de León. Pues resulta que esa familia Obregón, varios migraron a América. Sí. Eran 3 o 4 hermanos. Uno, Álvaro Obregón, migró a México. O la familia de él, sus ancestros, no sé si debió ser él, porque por los años suena parecido. Y mi tatarabuelo, que se llamaba Gregorio Obregón Bustamante, fue a Colombia, a la ciudad de Santa Marta en 1810, el año de la independencia. Ambos hacer historia. La misma familia. Sí, la misma familia hacer historia acá en América. Senadora, ¿algún mensaje que tenga para nuestros lectores? Invitarlos a que se sumen a hacer bien las cosas por Colombia. Bueno, una invitación a decirle que de verdad este sí es el país de la belleza física, pero de la belleza de su gente, de su capacidad de trabajo, de su tesón y de su capacidad productiva. Yo viví en Venezuela unos años y apreciaban, era el trabajo colombiano. Entonces, para decirles, este es un lugar extraordinario para invertir. Están llegando muchas empresas y yo creo que estas son las oportunidades que le da a uno la vida de invitar a este público de estas tan importantes revistas donde empresarios leen y auscultan que aquí en Colombia hay un tesoro escondido y estamos esperando que ustedes vengan a descubrirlo. Pues muchísimas gracias, senadora, por recibirnos, por tenernos aquí, por el tiempo que nos dio, por la plática que tan amena que tuvimos. Qué bueno. Le agradezco mucho, senadora. A usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias.